¿Qué tal? En esta ocasión quiero hablarles sobre metáfora conceptual. Hace un año más o menos que hice una serie de videos cortos sobre la metáfora, una introducción que trataba de ser general, que trataba de ser de divulgación, que buscaba de alguna manera atraer el interés sobre el tema de la metáfora conceptual. Hoy lo que estoy haciendo sí es un complemento, sí es una extensión de esos videos, es decir, no voy a repetir estrictamente lo mismo, pero la intención es distinta. Hoy estoy correspondiendo con una serie de comentarios que me han puesto sobre que hablara más o dijera más sobre ciertas, sobre todo críticas y evaluaciones sobre la pertinencia del modelo de la metáfora conceptual, mis opiniones personales, más que una exposición tipo reseña, tipo monográfica, y también estoy respondiendo a la necesidad de extender un poco el tema con respecto a dónde lo dejé hace un año en esos 3 videos que aquí les dejo en la etiqueta de YouTube. Entonces, ¿es importante ver esos videos? Sí. Si ya tienen ustedes una noción general de metáfora conceptual y quieren solo escuchar una visión crítica al respecto, sí un resumen, sí un estado del arte, digamos una review sobre los trabajos que se han hecho, sobre todo los más recientes, pues éntrenle, lléguenle a lo barrido. No hace tanta falta que hayan visto mis videos si ya tienen una idea general de qué es metáfora conceptual. También quería aclarar que no voy a agotar el tema, por supuesto. Elegí algunas críticas. Estoy proponiendo un punto de vista particular, concretamente el que tiene que ver con qué aplicación, digamos, práctica, digamos, en el lenguaje, en el análisis, tiene la noción de metáfora conceptual. Sí me estoy metiendo un poco en la parte filosófica, o bueno, ya no es filosófica ahora, ya no se dice filosófica, se dice el modelo de la mente, el modelo de la ciencia cognitiva. Sí me estoy metiendo con ello. La otra vez me preguntaba una amiga cuál es la diferencia entre epistemología y ciencia cognitiva. Si al final de cuentas la ciencia cognitiva pues, es un intento de entender cómo conocemos. Y yo le decía, sí, pues es muy buena pregunta, la verdad es que no estoy seguro. Me puse a investigar y me di cuenta que es metodológica. La filosofía, digamos, sigue teniendo este sabor reflexivo, argumentativo, lógico, mientras que la metodología de las ciencias cognitivas descansa sobre lo neopositivo, es decir, sobre la idea de que tiene que haber una estructura de la mente, de la cognición, de la representación del cerebro en magnitudes, en cosas medibles, y aunque descansa sobre eso, sin embargo, avanza en esta combinación con filosofía, con lingüística y con otras áreas como la psicología propiamente cualitativa, que pues abandona un poco el látigo, ¿no? La correa de los métodos cuantitativos y del punto de vista neopositivo. Pero esa es la diferencia. Igual que la diferencia entre la física y la ontología. Pues la física como ciencia también trata de explicar la esencia de las cosas, ¿no? Y lo ontológico desde la filosofía es justamente cómo uno asume que son las cosas. Entonces, no voy a agotar todo. Disculpa, como siempre, por todas las inexactitudes e imprecisiones y sobre todo porque esta es mi opinión. Y a veces es una opinión tajante. Me gusta hacerlo porque creo que no hay que tomarse personal nada en la academia. Hay que decir las cosas como van y después ofrecer una sonrisa y reconocer que esto es un diálogo. Y por más fuerza o por más determinación que le ponga uno a sus argumentos, siempre hay oportunidad de retroalimentar, de reconocer la falibilidad de los propios puntos de vista. Así es que sin más preámbulo, vamos a la presentación. La presentación se llama Metáfora más allá de sus fronteras. ¿Por qué? Porque originalmente, como voy a revisar, la metáfora primero se había planteado como una figura de la retórica, es decir, era algo que yo podía identificar por una forma de la lengua escrita. Tu cabello es un sembradío de trigo. Tu boca es un camino ondulado que como la seda se cae de buena. Es decir, eran estas figuras muy claras
Que, por ejemplo, la metáfora se distinguía del símil porque en el símil uno decía el conejo es como una nube pasajera, mientras que en la metáfora no había un cómo, sino era una comparación explícita. El conejo es una nube pasajera. Esa era la diferencia. Es decir, la metáfora era parte de una serie de figuras retóricas que identificaban las diversas estrategias que se utilizaban en la literatura, en todos los ámbitos de la literatura, incluyendo el discurso oral más literario, para tipificar esas distintas figuras y esas distintas formas de darle otra manera, otra semiótica, otro juego en la negociación del significado. Pero luego, con la teoría de la metáfora conceptual, se deshizo la relación con el lenguaje, y de hecho explícitamente así lo dicen Lakoff y Johnson. La metáfora conceptual ya no tiene nada que ver con una categoría del lenguaje, es una operación conceptual. Es una operación conceptual que acuérdense que es una estructura vestida de conceptos que opera como origen de lenguaje, patrones culturales, patrones sociales, manifestaciones artísticas, creatividad, jerarquías, organización, todo lo que podemos atribuir a la realidad simbólica. Primera consecuencia de esta separación, bueno, se puede aplicar a todo. Parece positivo. Segunda consecuencia de esta separación, empieza a dejar de ser identificable. Empieza a dejar de ser algo para convertirse en una etiqueta general. Frente a la dilución de sus fronteras como categoría, es decir, si ya no la puedo identificar y decir, eso es una metáfora, esto no es una metáfora, entonces empieza a ser como una operación general, una operación todopoderosa que está detrás de todo lo que hacemos desde el pensamiento y por lo tanto en la cultura, en la lengua, en las jerarquías sociales, en las representaciones ideológicas. Por lo tanto, mi pregunta siempre ha sido, si es todo, pues entonces no es nada en términos metodológicos. Si metáfora, asociación entre conceptos, lenguaje figurativo, extensión semántica, distintos usos de las palabras, si voy a decir que éntrale a la rifa es metafórico, porque entrar literalmente quiere decir ingresar en un espacio, y aquí estoy utilizando una metáfora para decir que se entra en un espacio de juego en el que hay oportunidad de ganar algún producto y le llamo a eso metafórico, no está mal. El problema, otra vez, es cuando quiero hacer que lo metodológico sea ontológico. Y otra vez, el origen de la propuesta de la teoría de la metáfora conceptual sí es ontológico. Pero hay que reconocer que esa ontología, que finalmente se basa en una idea solipsista del cerebro, en una idea de que en el cerebro es el lugar donde suceden las cosas, y cómo suceden, pues con una metáfora computacional, mientras yo tenga esa idea, pues voy a tener que plantear la metáfora desde la teoría de la metáfora conceptual como una operación computacional. Porque caracterizar como una computadora al cerebro es la única justificación para creer que en el cerebro suceden las cosas. Déjenme ponerlo en otras palabras. No quiero ahondar más en este tema, por eso me lo estoy escabechando desde el principio. No es el video para eso. Pero lo retomaré de manera breve en adelante y por eso quiero que tengan una noción más o menos clara. Si tengo algún video que llame particularmente solipsismo cognitivo, qué fortuna, y se los referenciaré cuando pueda, pero de momento, en el momento en que estoy grabando este video, todavía no existe. Entonces, si voy a proponer que en el cerebro sucede todo, tengo que hacer dos cosas. Uno, caracterizar un sistema que no se salga del cerebro, porque si se sale, ¿cómo controlo lo que pasa adentro y afuera? Entonces necesita ser un sistema cerrado, y los sistemas cerrados por excelencia, como metáforas a la mano, son los computacionales.
Y dos, necesito caracterizar la estructura interna de esa computadora. Si, como estructura interna, la metáfora de la computadora no me permite caracterizar todo lo que atañe al lenguaje, a la cultura, al comportamiento, cual sea el fenómeno que estoy tratando de explicar, entonces la metáfora de la computadora empieza a hacer agua, empieza a no funcionar. Y si no puedo caracterizarlo como una computadora, ergo, como un sistema cerrado, tampoco puedo argumentar adecuadamente a favor de que el cerebro es el lugar donde sucede todo. Y si hay explicaciones que compiten con la mía, que hacen mejor las cosas, liberando ese solipsismo, diciendo, pues igual no todo ocurre en el cerebro. Entonces empiezo a perder terreno. No yo como persona, no se tomen personal los modelos. Recuerden, la ciencia no son modelos teóricos, la ciencia es un método que sirve por igual a todos los modelos teóricos. Por eso cuando dicen, es que el materialismo ha tenido mucho éxito, no. La ciencia, como observación, descripción y caracterización de patrones en la naturaleza, ha tenido éxito. El materialismo es solo una de las interpretaciones de lo que hemos descubierto a partir del método científico. Entonces, me voy a callar, no voy a ir más para allá. Dejen sus comentarios si tienen más dudas al respecto. Es una cuestión más filosófica y vamos directamente a lo metafórico. Como les decía entonces en un principio, las metáforas se caracterizaban por algo muy concreto. Las mentiras son telarañas que atrapan a la gente. Era una forma de la lengua escrita. A es B. Las mentiras son telarañas. Las mentiras se pueden entender como telarañas. Luego, eso se transportó, sobre todo a través de la teoría de las metáforas conceptuales, a la explicación de estructuras que ya no tenían la forma de metáforas, pero que supuestamente tenían detrás estructuras conceptuales metafóricas, en este caso el uso de la palabra bajo. ¿Por qué? Porque supuestamente hay algo que se conoce como el lenguaje literal. ¿Y qué sería el lenguaje literal? Pues sería aquello que refiere a la realidad como es, a la realidad más básica. Pero ojo, si la realidad no es un allá concreto físico que yo percibo desde aquí, sino es más bien una construcción simbólica subjetiva, entonces no hay necesariamente más básico en términos físicos. Es decir, bajo puede ser más básico como noción moral que como noción física. Bajos instintos puede ser más básico que bajo como abajo, ¿ok? No hay razón por la que no. La única razón es esta fantasía de que lo físico es más básico que lo ideológico, que lo subjetivo. Ojo con eso. Entonces caíste muy bajo sería metafórico porque bajo se está utilizando en un dominio moral, bajo instinto, tener pensamientos y deseos bajos. Y no como algo literal. Cuidado con la noción de literalidad. Es altamente criticable porque supone una realidad física. Es una premisa naturalista, dicen algunos autores. Aquí abajo en rojo estoy poniendo los autores que representan o han utilizado estos ejemplos y le han llamado explícitamente metáfora. Dame un minuto, estoy en duelo. Lo que Lakoff y Johnson han caracterizado como metáforas ontológicas. ¿Por qué? Por esta idea de que la realidad es de una manera y, por ejemplo, las ideas no son objetos. ¿Pero los objetos no son ideas? Pues sí, los objetos, desde un punto de vista simbólico, son ideas o están ahí, ¿no? Cuidado con esa ontología. Pero bueno, su versión es decir, las ideas no son objetos y si trato las ideas como objetos, estoy utilizando una metáfora. Por eso dame un minuto, pues los minutos no se pueden dar porque no son cosas. Esa es la idea, pero es una idea un poco, ¿cómo decirlo para no ser ofensivo? Es una idea un poco ingenua. Ingenua en el sentido de que asume que el modelo materialista es el modelo y nadie lo va a cuestionar, como cuando se asume en una reunión que todo el mundo es creyente, como se dice, cree en Dios y entonces empieza alguien a hablar de Dios y los demás nos quedamos como, ¿y por qué asumes que todo el mundo aquí cree en Dios? Es un poco ingenuo. Pues es lo mismo. Asumir que todos nos creemos la de que
el tiempo no es una cosa porque las cosas son materiales y el tiempo no es material, pues es ingenuo, sobre todo en pleno siglo XXI, en donde las premisas, por ejemplo, de la cuántica, pues cada vez se confirman más. Aquí les dejo un artículo novísimo en donde claramente lo dice. Ya no es una cuestión de preguntarse si aplican o no aplican las premisas cuánticas, que para quien no lo sabe, implica que el sujeto construye o co-construye la realidad. No existe la materia. Ya no es una cuestión de preguntarnos si las premisas de la cuántica aplican o no. Ahora porque ya hay demasiada evidencia a favor de eso. Ahora lo que hay que preguntarnos es qué consecuencias tienen las premisas cuánticas, yo diría, en la vida de las ciencias sociales y en la vida de la ciencia en general, que claro, también se podría preguntar uno eso con respecto a la tecnología, con respecto a las políticas educativas y públicas, etc. Luego, Schenck y Müller en el 2008, con este surgimiento de los estudios gestuales, dijeron, pues si la metáfora es una operación conceptual, pues entonces también aplica la gestualidad. Y sobre todo la gestualidad que es tan expresiva, que es icónica. ¿Qué es icónico? Bueno, icónico es el hecho de que la forma de las expresiones tienen algo que ver con su significado. Si yo digo, por ejemplo, pásame la caja esa chiquita que está ahí en el closet, ven, el gesto está haciendo la forma parcial de la caja. Si yo dijera, oye, pásame la caja esa que está en el closet, hay una disparidad de significado, no es cualquier cosa. Entonces sí, el gesto está haciendo algo que es, digamos, esencial a la expresión del lenguaje en este caso. Esa capacidad de representar formas y de tener algo que ver con el significado, lo estoy diciendo de manera muy general, se conoce como iconicidad. Entonces, como en la gestualidad es tan común esto de la iconicidad, pues obviamente tiene que ver con lo figurativo, sabe al lenguaje no literal y por ahí se cuela la noción de metáfora. En este caso vemos a el afortunadamente expresidente Donald Trump señalando un lugar con su mano izquierda y con su mano derecha, perdón si me equivoco, haciendo este gesto, ¿no? Entonces el hecho de que señale a un lugar puede ser considerado como metafórico porque representa el espacio como un lugar o como un concepto. Digamos que está expresando, ellos están en contra de lo que yo digo. Entonces está representando en el espacio a un colectivo de personas que se oponen a él. Eso se puede considerar metafórico, en esta amplísima noción de que cualquier significado asignado a algo que no es literalmente la palabra que lo representa es llamado metafórico. Pero es lo que yo critico, porque a eso también le podríamos llamar simplemente asociación conceptual, asociación semántica, asociación simbólica. Es, digamos, la función básica de la semiótica humana, hacer símbolos. ¿Por qué todo tiene que ser metafórico? ¿O por qué seguimos creyendo que lo metafórico tiene pertinencia si ya no se distingue de todo lo demás? Entonces ya no es una figura del lenguaje, es nada más otra palabra para símbolo, ¿no? Esa sería mi crítica. Avanzamos más años todavía y Müller y Kappelhoff en el 2018 sacan un libro sobre las metáforas cinematográficas y nos presentan imágenes como esta diciéndonos, esto es metafórico. ¿Cómo? Sí, porque cuando tú ves a un hombre mirando al horizonte, le asignas significados como melancolía, el futuro, la incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es cierto? Sí es cierto, pero vuelvo a lo mismo. El hecho de que en ciertas imágenes haya convencionalidades de asociación simbólico-cultural, ¿por qué va a ser metáfora? Entonces, todo lo que tenga contenido cultural es metafórico. Entonces, todo es metafórico. Volvemos a la crítica de lo que yo denomino el pan-metaforicismo. Es decir, pan, todo. Si todo es metáfora, entonces nada es metáfora. O, por decirlo de otra manera, la categoría metáfora pierde pertinencia, ¿no? Aquí, francamente, en todos los ejemplos, cabe preguntarse, ¿dónde está la metáfora?
La teoría de la metáfora conceptual respondería en el sistema cognitivo. ¿Pero de quién? Del que ve la imagen, mi sistema cognitivo cuando veo la imagen, o la cognición del que diseñó la imagen, o la del fotógrafo, la de ambos, la de quien analiza y ve metáfora. Es decir, la metáfora es una criatura del análisis y no una criatura de la ontología. Es de la metodología y no de la ontología. Pues yo quisiera que aceptáramos eso, porque digamos estaríamos dando pasos más certeros, pasos más honestos. Pero cuando queramos, siempre que queramos atribuir funciones y procesos ahí, porque nos parece ingenuamente que es súper convencional y todo el mundo va a estar de acuerdo en que hay una megacomputador procesando, y aparte procesando a nivel de nuestra cabeza, ¿no? No como una gran computadora, sino distribuida y colectiva, que todavía puede ser. Hay teorías de la física que son computacionalistas o pancomputacionalistas, sino que en mi cabeza hay, ¿no? O sea, ese es el problema, que descansa sobre una suposición demasiado gratuita. Bueno, no sé, demasiado gratuita. Una suposición facilona y no explicita la ontología, no explicita dónde está la operación. Pero bueno, tal vez no era de su interés. Avanzamos todavía más y llegamos a esto, que ya está informado por lo que yo voy a denominar modelos enactivos, modelos de la psicología ecológica, modelos intersubjetivos. ¿Qué quiere decir esto? En donde ya no, digamos, se quiebra el solipsismo cognitivo. Ya no creemos ni que el lenguaje, ni que la cultura, ni que la cognición estén en el cerebro, sino ya estamos en que, punto número uno, la lengua no es una estructura, la lengua es acción, como les he dicho en otros espacios. La cognición no es individual, sino colectiva y distribuida. La manera de estudiar la mente es viendo la realidad. El sistema cognitivo, cómo se ve por dentro, como la realidad se experimenta, ¿no? Es enactivo, situado, y todas estas cosas que ustedes pueden consultar. Aquí les dejo en particular este libro de Lawrence Shapiro, que trae todo en resumen desde las teorías de la percepción y todos los principios de lo que ahora se conoce como la cognición 4E, que es una cognición, las siglas son en inglés, pero se las traduzco, una cognición incorporada o corporizada, situada, enactiva e integrada o asociativa. No voy a ahondar sobre eso. Entonces ya estamos en un modelo distinto de cognición. ¿Para qué arrastrar el término metáfora? Si lo metafórico venía de una operación conceptual bajo un modelo computacional de la mente. Si ya superaste ese modelo, ¿por qué arrastras la categoría? ¿Para que te identifiquen en la comunidad? ¿Para que tu artículo se asocie con otros? Es decir, ya nada más es una etiqueta identitaria de un club, un tatuaje del club de la metáfora. O sea, ¿será? Porque no veo otra pertinencia. Aquí la metáfora sería el ejemplo de Gibbs, un maestro de violín diciéndole a su alumno que ataque el arco, más bien, como si tirara una pelota en una cesta. ¿Se entiende? Sí. Uno puede imaginarse la situación y decir, claro, ¡sa!, ¿no? Pero ¿eso es metafórico? Evidentemente es figurativo. Evidentemente el maestro se refiere a que accese el alumno a una sensación, a una estética, a una representación multimodal, holística de lo que es atacar el arco, ¿no? No una definición técnica, pero metáfora. ¿Realmente necesitamos la categoría metáfora? Aparte dice como si, ¿que no era eso un símil? ¿No? El símil se definía porque tenía la palabra como. El conejo es como una nube pasajera. Entonces, si este es como si, ¿no sería un símil? ¿O ya no importa? ¿O ya todas las figuras de la retórica se colapsan en metáfora y todas las operaciones asociativos simbólicas de la cognición se colapsan en metáfora? Pues entonces, ¿de qué sirve? Si no distingue, no sirve para analizar, porque analizar es distinguir. Más o menos entonces podemos representar así el paso desde
el modelo más básico, más literario, revisado en trabajos muy buenos, por ejemplo, como el de Coveches, o Coveches, no sé cómo se pronuncia, perdón, que es un libro que recomiendo. Aquí abajo del video están todas las referencias que menciono. Luego, a través de la separación de la metáfora de ser una figura literaria a volverse una figura conceptual, y entonces se aplica a cuestiones que antes se hubieran considerado extensiones léxicas o usos diversos de una misma palabra, bajo a nivel moral, bajo físicamente, bajo de estatura, etc. Luego a lo que Lakoff y Johnson llamaron metáforas ontológicas, la cuestión de las ideas como objetos, las emociones como estados, estoy en duelo, estoy triste. ¿Sigues deprimido? Ya salte de esa depresión como si fuera un lugar, ¿no? Ahora, sí, es bonito. Otra vez insisto, desde lo metodológico está padre poder caracterizar las cosas así, ponerles etiquetas para identificarlas y para ilustrar las operaciones, pero reconocer que es metodología y no ontología. No plantearlo como si así funcionara el cerebro, que es a final de cuentas la ambición de la teoría de la metáfora conceptual, en el marco de la semántica cognitiva, que acabo de grabar un video. No sé si YouTube me va a dejar poner otra etiqueta porque tiene algún límite, pero si no, véanlo en el canal. Es justo el video anterior a el de semántica cognitiva, es el mismo marco y es la misma crítica general que estoy haciendo de no saber distinguir entre lo metodológico y lo ontológico, como para rescatar la pertinencia descriptiva de las nociones. Señalar hacia un lado, en términos gestuales, ya expliqué por qué puede ser identificado como metáfora, porque asocia un lugar en el espacio como un lugar, el espacio como representación de un colectivo, el espacio como representación de una idea, ¿no? Cuando digo, hay gente que piensa que el cerebro es una computadora y hay gente que piensa que el cerebro es una representación de procesos y que en realidad la cognición es acción situada. Es una asociación simbólica. ¿Por qué le tengo que llamar metáfora? Bueno, luego viene lo de Müller y Kappelhoff, ya en una idea mucho más 4E, ¿no? En una idea mucho más enactiva, en donde la cognición ya no es una computadora en el cerebro, sino es una experiencia viva, una experiencia temporal situada, yo diría mucho más fenomenológico. También tengo una descripción del método fenomenológico, que para mí es el método que más coherencia tiene con la evidencia científica actual, y lo pueden consultar en particular en la serie del podcast sobre hechos y creencias. Y por último, tengo a Gibbs, 2019, ya en una visión muy padre, digamos, ecológica, enactiva, dinámica, pero que entonces ya no tiene nada que ver con los orígenes que le daban pertenencia a la noción de metáfora. Entonces, como dije, volvamos al significado básico para notar dónde se perdió el hilo. Metáfora es A en términos de B, y esto es incluso la definición que presentan Lakoff y Johnson. No es la definición de la literatura y luego ellos, ven, aquí estoy haciendo un uso metafórico del espacio, y luego ellos presentaron una totalmente distinta. No, la definen igual. Nada más que en lugar de decir que A y B son palabras, dicen que son conceptos. Presumen que el concepto A es un concepto más concreto, más abstracto con respecto a B. Entonces que la función de la metáfora es expresar algo abstracto en términos de algo concreto. La vida como un viaje, porque supuestamente un viaje es más concreto que la vida. ¿De veras? Y luego hay un montón de crítica también sobre cómo distinguen entre abstracto y concreto. El tiempo es dinero. ¿Por qué el dinero va a ser más concreto que el tiempo? Piensen, es decir, si voy a justificar la metáfora cognitivamente es porque tiene una función dentro del aparato, ¿no? Porque la cognición o los modelos cognitivos son funcionales. Entonces, la función antes de la estructura. Mientras que el estructuralismo es al revés, es la estructura por sobre las funciones. Entonces, ¿qué función tiene? Ok, no podríamos expresar ciertas cosas abstractas si no las pudiéramos expresar en estas ideas concretas. Es cierto, relativamente hablando. Yo hablaría más bien de accesibilidad del concepto
o verosimilitud o sí, accesibilidad simbólica, verosímil del concepto que de abstracto concreto. Es decir, hablaría más de la familiaridad de ciertos conceptos culturales que de la concreción, porque la concreción implica un naturalismo, es decir, un materialismo velado o explícito. Bueno, ¿realmente el tiempo es dinero? Es decir, ¿realmente el tiempo es más abstracto que el dinero? ¿Por qué el dinero es concreto si el dinero es algo tan abstracto? Ah, pues porque hay billetes. Pues también hay relojes, ¿no? Pues no veo entonces cuál es el problema. O cuál es la diferencia entre abstracto y concreto en este caso. El poder es una maldición. Bueno, podríamos tener la misma discusión. Para cerrar con la cuestión de lo concreto y abstracto, culturalmente siempre o generalmente asociamos todo con algo concreto, porque todo lo que aprendemos lo aprendemos a través de experiencias concretas. Nada se aprende en abstracto. Incluso las matemáticas y la geometría las aprendemos en un salón y nuestro aprendizaje de ellas no es una abstracción, es la experiencia concreta en la que me enseñaron ciertas cosas y tienen un componente emocional. Por eso hay gente que no le gustan las matemáticas, no porque los números tengan algo que se pueda gustar o no gustar, sino porque la experiencia de aprendizaje es una experiencia humana, interactiva, situada. Nada está fuera de contexto. Entonces, no hay nada abstracto realmente. Digo, o sea, hay cosas simbólicamente menos accesibles que otras, que ponemos en espacios no experienciales como Dios, mientras que hay otras personas que ponen a Dios en espacios tremendamente experienciales, tanto que en ciertas versiones del cristianismo Dios está en todas partes. Dios puede imbuirme de su poder para realizar cosas. Dios está aquí. Mientras que en otras versiones Dios es inaccesible hasta que uno muere. Dios es una presencia, digamos, lejana. Entonces es más, insisto, una cuestión de accesibilidad cultural que una cuestión de concreción realista, física. Ténganlo en mente. Es una de las críticas que yo haría. Si metáfora originalmente, como decía al principio, era una figura de lo no literal, junto con la ironía, el sarcasmo y la metonimia y el símil. ¿La metonimia cuál es? Es esta idea asociativa más que representación de lo abstracto en términos de lo concreto. Una metonimia clásica es México se enfrentará contra Alemania en la final del Mundial. Ojalá sucediera eso. No es México el que está jugando el partido, es el equipo de fútbol. Pero por asociación, por metonimia, se representa el todo por la parte. Creo que esa sería la metonimia adecuada en este caso. Representa a todo el país, una parte del país, el equipo mexicano. Eso es una metonimia porque, a diferencia de la metáfora, las nociones que están asociadas tienen que ver, es decir, el equipo, la selección mexicana sí tiene que ver con México, mientras que un conejo y una nube pasajera no están en el mismo dominio y supuestamente la metáfora eso es lo que busca, para ayudarnos precisamente a entender algo de un dominio en términos de otro dominio. Pero como vimos, lo que realmente sucede es que la metáfora termina abarcando todo y la cuestión de la literalidad es tan cuestionable, por razones que creo que ya al menos apunté, que todo este cuadro se desdibuja una vez que uno trata de pasar la metáfora de lo metodológico a lo ontológico, de ser una forma de la lengua escrita a pretender ser una operación general de la cognición, de ser una etiqueta del análisis que explícitamente debe reconocer que no es más que un ejercicio de clasificación de la disciplina psicológica, lingüística, antropológica, a pretender ser algo que está ahí. Es tan simple como eso. Como ya dije, metonimia sería Francia ganó el partido, no fue Francia, fue el equipo de fútbol. La vida es un viaje y un símil, tus ojos son como dos luceros, ¿no? Esa era la distinción original. Entonces, metáfora básicamente es A, es B. El concepto A es el abstracto, es la meta,
y B es la fuente. El concepto B es la fuente porque es la fuente mediante la cual expresamos la meta, que es el abstracto. La fuente es lo concreto, la meta es lo abstracto. El viaje ayuda a representar la vida, ¿ok? Porque la vida es tan abstracta supuestamente que el viaje nos ayuda a representarla de manera más concreta. Insisto, yo hablaría más bien de accesibilidad cultural y no de concreción. Cultural simbólica. Distintos lugares en los que se ha puesto la metáfora. En la construcción, en el caso de la metáfora cuando todavía era una figura de la retórica literaria. En la cognición, principalmente a partir del modelo de la teoría de la metáfora conceptual, nacido en 1980 a partir de un trabajo de Lakoff y Johnson, cuyas referencias voy a dejar aquí abajo. Y luego, más o menos a partir del 2015, bueno, desde 2010, ¿no? Pero concretamente en trabajos que han empezado a aparecer después del 2010 y ahora hasta el 2021, siguen habiendo cosas, cuando se hace como una tercera revolución cognitiva y se separa la teorización de la mente de tres cosas fundamentalmente. Del estructuralismo vestido de conceptualización, es decir, ya no queremos ignorar a la gente y a las situaciones, ya no queremos suponer que dentro de esa variedad de cosas que suceden en la experiencia hay un esqueleto que es lo que más importa y con respecto a lo cual todo lo demás es variación y performance. 2, se renuncia al solipsismo cerebral, entonces se renuncia a la metáfora de la computación. Y 3, se establecen compromisos fuertes con una interdisciplina o hasta una transdisciplina. Es decir, la teoría de la cognición 4E o la cognición situada acepta o hasta asume el compromiso de integrar todo lo que se sabe que impacta en el área de nuestro modelo de la mente, que es casi todo. ¿Funcionan las cosas estrictamente así? No, porque pues cada quien tiene sus enfoques ligeramente distintos, pero por lo menos abre la posibilidad a eso. Por eso se dice en estos modelos enactivos, por eso puse aquí en el 3 acción, la metáfora como una negociación semiótica que se actúa en los rituales sociales, no como actuación de impostación de un rol, sino como acción, como que se hace, sucede, ¿no? Por eso se dice desde algunos comentarios sobre la cognición 4E que en realidad es una colección de aproximaciones y no concretamente un modelo teórico unificado, con lo cual yo estoy bastante de acuerdo. Porque no ha habido, digamos, un teórico que articule todo junto, aunque el libro que les mencionaba de Lawrence Shapiro hace un trabajo bastante bueno, por lo menos para resumir el estado del arte. 3 interpretaciones. Las expresiones son la base del lenguaje, es decir, el estructuralismo. El lenguaje son palabras y olvídate de que alguien las dice, aunque las palabras no existen si alguien las dice, sin que alguien las diga. Esto representa puntos de vista como el de Saussure, James Levy Martinet, estructuralistas. Los conceptos son la base del lenguaje, un estructuralismo, de hecho por eso pongo aquí al cerebro como un laberinto, un estructuralismo vestido de conceptos, un estructuralismo mental, como ya lo he mencionado en otros espacios. ¿Qué hace más? No hace mucho más. Tiene la fortuna de integrar cuestiones como el uso, de hacer más flexibles las operaciones, de tener un lenguaje común entre toda la teoría de la mente y la teoría del lenguaje, es decir, de integrar lo que sabemos sobre el procesamiento de la mente con el procesamiento del lenguaje. Entonces, esto también tiene ciertas virtudes interdisciplinarias, o tuvo, porque creo que ya alcanzó sus límites, pero no deja de ser estructuralista y no deja de ser nada más una moda, un nuevo traje para las mismas rutinas de trabajo. Por ejemplo, hay varios trabajos. Yo acabo de enterarme de un libro que salió ayer, o sea, muy poquito hace, que es prácticamente semántica léxica. O sea, es análisis del uso de las palabras en distintos contextos, nada más que con sabor conceptual.
no me parece que avance nada significativo. Y luego, entonces sí, la interacción es la base del lenguaje, o diría yo, el lenguaje que se hace es la base del lenguaje. Hay lenguaje cuando se hace el lenguaje y no el que se representa, sino el que se hace. Y con todo lo que el lenguaje implica, con todo lo que se haga lenguaje, indistintamente. No quiere decir que no haya manera de jerarquizar y decir, como yo digo en mis trabajos, que sí, hay una parte muy codificada del lenguaje, en donde tengo palabras arbitrarias como casa, que no tiene nada que ver con una casa, es una asociación arbitraria que se integra en cadenas que son oracionales, y por el otro lado tengo esto como los gestos, que no son como palabras porque no son arbitrarios, son icónicos. Vean, aquí estoy representando ese túnel, ese chorizo de palabras que estoy utilizando como figura para hablarles de la parte codificada. Esto no es codificado, esto es icónico, no se integran oraciones, ¿no? No puedo hacer esto y esto y ustedes van a entender una oración, a menos que sea lengua de señas. Pero porque la lengua de señas tiene gestualidad al servicio de la codificación lingüística y gestualidad gestual. Entonces tengo todo eso y más, porque incluso también las cosas que utilizo en el contexto comunicativo también son importantes, porque es como decir, haz de cuenta, me lo ofreció y yo le dije, no lo quiero. ¿Qué papel juega la taza? ¿No es parte de la expresión simbólica? ¿No es parte de la forma? Cuando digo, es que él me lo ofreció, yo le dije, no, muchas gracias. Esa actuación, esa performatividad, esa construcción de escenarios incluye las cosas, que en inglés se le conoce como el uso de affordances. Aquí les voy a poner la palabrita. Y eso es muy característico en particular de los estudios gestuales. Entonces, el contexto, la posición de los objetos, de ventanas, de puertas, de montañas, las cosas que tengo a la mano, la posición de los participantes, mis interlocutores, todo, o sea, la realidad como la represento, todo eso es parte del lenguaje. Nick Enfield tiene una noción muy bonita que creo que a todos se queda un poco corta, pero que es un buen inicio, que es la noción de oraciones compuestas. En inglés, composite utterances, que es la idea de dejar de ver al lenguaje como una serie de oraciones hechas nada más de palabras como sustantivos, verbos, adjetivos y palabras funcionales como pronombres, preposiciones, etc. Y verla como un cúmulo tridimensional de expresiones orales, gestuales, interactivas, etc., ¿no? Entonces, eso es como lo de hoy, es lo nuevo, en lo que todo el mundo deberíamos estar. No tengo ningún inconveniente en que alguien no quiera, pero digo, si es ciencia del lenguaje, pues la ciencia se caracteriza por el avance de los paradigmas. Digo, me estoy metiendo en camisa de 11 varas con la descripción que ya tuvieron Kuhn, que ya tuvieron Popper, Lakatos y todos ellos los de la ciencia del lenguaje, ¿no? Pero sí, yo creo hoy que en efecto, mientras que no se puede decir que se avance hacia una verdad concreta, sí podemos decir que estamos refinando los modelos para acercarnos a la mejor versión posible de cómo hacerle justicia, de cómo ser descriptivamente adecuados con respecto a la realidad. Me parece que sí, me parece que el modelo idealista, que las metáforas cuánticas sí son mejores en cuanto a su capacidad descriptiva y explicativa que las metáforas del materialismo y de la computación lineal algorítmica. Pero bueno, esa es harina de otro costal que también ya he mencionado más ampliamente en los videos que tengo en la lista de reproducción llamada Teoría y Método. La teoría, la metáfora conceptual, entonces, Lakoff-Johnson y Kovacs, otra vez, perdón por la pronunciación, es una teoría en el marco de la semántica cognitiva y por eso lo represento con este mismo icono con el que representé la cognición.
Ha sido aplicada a muchas cosas, ha sido aplicada a la gestualidad, es aplicable también a las metáforas cinematográficas, al análisis del lenguaje audiovisual en el arte. Sirve también para reflexionar sobre las metáforas científicas, sobre cómo la representación, por ejemplo, del ADN como un código tiene consecuencias éticas y debemos tomarla con pinzas y debemos hacer explícito que es solo una metáfora, porque si no tenemos en mente un código y pues un código es privatizable, un código se puede manipular, un código no. Y eso de alguna manera deshumaniza algo que es íntimamente humano. Entonces hay trabajos que también voy a dejar aquí y si no hasta los pondré de este lado. Hay trabajos en donde se reflexiona la importancia de las metáforas científicas, no solo en sentido científicamente, o propiamente científico, teórico, sino también como la ética asociada a esas metáforas. Y por supuesto, también tiene aplicaciones en la educación, en la pedagogía y en la didáctica, porque la manera en la que representamos los distintos conceptos, las distintas cosas que queremos enseñar, pues algunas tienen más ventajas que otras, algunas son culturalmente más accesibles que otras, algunas son pedagógicamente o más bien didácticamente más, tienen más ventajas que otras. Entonces, ¿tiene aplicaciones la noción de metáfora como parte de estas metodologías en estas distintas áreas? Sin duda. ¿Tenemos que cuidar su base ontológica? También. No podemos seguir arrastrando una ontología nada más porque nos gusta la etiqueta, que eso es fundamentalmente lo que ha pasado y no estoy exagerando. Entonces, retomando, la metáfora pasó de ser una construcción a ser propuesta como parte de la cognición desde la teoría de la metáfora conceptual, pero pues ya no hacía falta que se expresara el concepto fuente, y entonces se empezaron a perder los criterios para reconocerla, porque ya no era A es B, podía ya nada más aparecer A, es decir, lo bajo, que representa a aquello que es moralmente deleznable, moralmente despreciable. Pues entonces, pues cualquier cosa podía ser metafórico, ¿no? Muy no es metafórico, caíste no es metafórico también. Pues ya, como ya no tengo la estructura completa para reconocer, pues cualquier cosa puedo decir que está siendo utilizada de manera relativamente figurativa. Como señalan algunos autores, lo figurativo es la regla, la excepción es cuando uno está tratando de ser literal y enfatiza la literalidad de su declaración. Eso es un contexto excepcional. Luego, cuando se aplica el gesto, pues solo quedan la fuente y se cambia de modalidad, lo cual no es inconsecuente, es harina de otro costal, es tema para otra presentación. Pero, ¿cómo va a ser lo mismo en términos de cómo se piensa, de cómo se construyen los símbolos, si lo hago en un sentido codificado, escrito, por ejemplo, a si lo hago en un sentido gestual, en donde la manera de negociar los significados es distinta? ¿Cómo va a ser el mismo proceso? Es demasiado homogeneizante, ¿no? Luego a lo cinematográfico, ya en el terreno de lo inactivo, mirar al horizonte, pues entonces no nada más se pierde la fuente y la modalidad, sino que aparte ya ni siquiera estoy hablando de lengua. Estoy hablando del lenguaje en términos generales, sí, pero ya no estoy hablando ni de lengua oral ni de lengua de señas. Estoy hablando del lenguaje audiovisual en general. ¿Cómo va a ser la misma modalidad? ¿Por qué suponer que es el mismo sistema cognitivo o el mismo compartimento, si quieren, del sistema cognitivo el que procesa las tres cosas? La oralidad y la escritura, la gestualidad y el lenguaje audiovisual o el arte. Me parece que no, me parece que hay que distinguir los procesos, si es que quiero utilizar la metáfora de lo computacional, los procesos que me ayudan a entender e interactuar con estos tres distintos, llamaría yo, modalidades semióticas o integraciones semióticas, es decir, cómo se forman los símbolos en estos casos. Y luego, bueno, ya lo que es intersubjetivo, interactivo, como esta interacción entre el maestro y el alumno,
cuando le dice ataca el arco, como si tiraras una pelota en una cesta, en donde no nada más no tengo la fuente, sino es otra modalidad. Ya no estoy hablando solo de lengua y estoy hablando de un entorno explícitamente intersubjetivo, en donde las negociaciones, si las quiero representar nada más como que una computadora le habla a otra, pues es muy pobre. Si la metáfora computacional no se sostiene en un individuo, menos en una interacción. Entonces, bueno, esto es muy rápido, ya sé. Estoy cometiendo algunas inexactitudes, pero espero ilustrar lo que pretendo ilustrar, que es este paso de lo que estaba claramente identificable, y ni tanto, porque supongo que también quien haya hecho un trabajo en literatura de identificación de metáforas también habrá batallado con distinguirlas, por ejemplo, de las metonimias y los símiles. Pero bueno, si ya de plano quito forma, quito modalidad, quito lengua, y luego quito contexto individual y meto intersubjetividad, pues ya, mareé tanto la perdiz que creo que la perdiz murió o colapsó y dejó de existir. Rápidamente, para concluir, algunas de las críticas que ya he mencionado en otros espacios, y que por cierto tengo un par de trabajos que no sé si puedo citar todavía, pero en cuanto pueda citarlos, son trabajos míos que están en procesos de dictaminación y publicación. Pero bueno, ahí lo menciono más ampliamente. El problema de la circularidad ya lo mencioné en los otros videos, en los videos que publiqué el año pasado. Es decir, bueno, ¿cómo ubico o cómo identifico una metáfora? Bueno, cuando veas una frase que es metafórica. Pero ¿cómo sé que es metafórica esa frase? Pues porque detrás tiene una metáfora. O sea, pues eso es terriblemente circular. Otra vez, ¿cómo sé dónde hay una metáfora? Bueno, ubica... Ay, me hago bolas con los lados. Ubica una frase metafórica. Ok, ahí está mi frase metafórica. Pero, momento, ¿cómo sé que es metafórica? Bueno, porque dentro tiene una metáfora o porque está sirviendo a una metáfora. Pero ¿cómo supe que está sirviendo una metáfora si mi objetivo era identificar dónde está la metáfora? O sea, ¿ven? Es un argumento circular. La representación de lo abstracto ya lo había discutido. El problema es que si yo estoy diciendo desde la teoría de la metáfora conceptual que A es en términos de B porque un concepto concreto me permite representar un abstracto y sin lo concreto no puedo, entonces, ¿cómo le hago para tener el concepto abstracto previo a la asociación metafórica con la que lo estoy entendiendo? ¿Cómo puedo tener algo que no entiendo? Y justo porque la metáfora me ayuda a entenderlo. O sea, si la vida es tan abstracta que no la puedo entender sin caracterizarla como un viaje, ¿cómo tengo representada la vida? Como un viaje. Pero si la metáfora es una asociación entre conceptos abstractos y concretos, ¿qué hay previo a la asociación? Nada. Es decir, surge la asociación como de la nada junto con sus conceptos, entonces le llamaría asociación. Pues no, porque una asociación es una operación sobre conceptos supuestamente preexistentes, ¿no? Entonces ahí el problema de la preeminencia de la representación de lo abstracto. Y luego todos los problemas de precisamente querer caracterizar al lenguaje, que es un animal orgánico, que es un animal colectivo, que es un animal vivo, como ciertos procesos en una lista cerrada, típico de un modelo finito, que ya he mencionado también en el video de semántica cognitiva. Que uno siempre se presentan los mismos ejemplos, la vida es un viaje, el tiempo es dinero, las ideas son objetos, ¿no? Y son los mismos que se repiten una y otra vez en todos los artículos, relativamente hablando. ¿Qué pasa con las metáforas que ya no se identifican como metáforas, a lo que autores han llamado metáforas congeladas? ¿Siguen siendo metafóricas? Aunque ya nadie recuerde cuál era el origen literal. Es decir, ¿qué onda con la vitalidad de la metáfora? Porque pues ya sabemos que el lenguaje mucho está hecho de convencionalidad. Utilizamos frases que tal vez en algún momento alguien las dijo de manera metafórica, ¿no? Como el correo.
correo es una metáfora ahora, fue una metáfora en algún momento de email, ¿no? O sea, como que el email equivale al correo convencional y pues llamarle correo muy tempranamente tal vez sí tenía esta idea de, ay, es como el correo, sí, es como, ¿no? O sea, es un símil o es una metáfora o es una metonimia. Pero ya todo el mundo le llama correo. Ya de hecho, para llamarle al correo de cartas físicas escritas a mano se le llama correo convencional, ya eso es la excepción. Entonces, ¿sigue siendo metafórico el uso de la palabra correo? Pues ya no, porque ya es la regla. Y luego las metáforas al revés, ¿no? Supuestamente arriba es bueno y abajo malo, es una de las grandes metáforas direccionales. Pero, ¿qué pasa si hay una expresión en donde arriba es malo y abajo bueno? Hay una expresión que ya he citado en otros espacios que yo escuché aquí con mis alumnos de la licenciatura en antropología, en donde se decía se quedó arriba, como se quedó en el viaje cuando uno bebió mucho o consumió drogas por mucho tiempo, pues arriba no es bueno. Entonces, ¿cuándo arriba es bueno como una metáfora cultural y cuándo no? ¿Cuándo aplica? Porque supuestamente, ya me estoy alargando, pero en proyectos como los marcos espaciales, principalmente liderados por los trabajos de Levinson, se supone que la cultura es caracterizada por ciertas metáforas. Entonces todos en cierta cultura, arriba bueno, abajo malo. Pero si dentro de esa misma cultura tengo usos en donde es al revés, entonces, ¿cuál es la que caracteriza? O no hay una estructura, ¿ves? No hay una estructura que sea priorística, que sea más esencial que la vida, que la vida de las cosas, que la acción, que lo situado. Esa es la cuestión. Querer necear con la proposición de representaciones fijas de los fenómenos humanos de la lengua y de la cognición. Cuando uno estudia el uso, cuando uno estudia lo que hacemos, te das cuenta que todo hace agua cuando quiere uno representarlo como una máquina, como un programa. En cuarto y último lugar, lo del panmetaforicismo, que ya no voy a ahondar, porque ya lo he dicho. Es esta idea de que en la medida en que la metáfora pierde sus criterios formales, deja de poder ser identificable, dejamos de poder responder a la pregunta ¿cómo identifico una metáfora o dónde están las metáforas? Y si ya no es una categoría que distinga, ya no funciona para el análisis. Se vuelve Dios. Dios está en todas partes. ¿Dónde encuentro a Dios? En cualquier lugar. Pues sí, puede ser una idea dogmática, pero no funciona como abstracción explicativa o como categoría de análisis para un modelo o para una metodología científica. Esa es una regla que me parece que es infalible. O sea, si no distingo, no puedo utilizarlo como una categoría de análisis. Si es todo, pues es nada para una metodología científica. Entonces, las preguntas que me puedo hacer para seguir rascando estos defectos de la ontología de la metáfora es ¿cómo distinguir entre una metáfora y cualquier asociación conceptual? La pregunta del panmetaforicismo. Y desde el modelo en activo, ¿cómo distinguir entre una metáfora y la interpretación simbólica de cualquier interacción social? Porque aun cuando yo me vuelva en activista, me vuelva 4E, si arrastro la noción de metáfora, insisto, como una noción de algo que ahí está, y no la dejo en el terreno de lo metodológico, una etiqueta, una ilustración útil, una manera didáctica de explicar algo, sino que la quiero ubicar como algo que ahí está en el sistema, entonces pues dime dónde está. Y si me dices que son metafóricos usos como atacar el arco como si tirara uno una pelota en una cesta, pues distíngueme cómo es que todas las situaciones interactivo-comunicativas no son metafóricas, no son asociaciones simbólicas de a veces formas que no comparten el mismo dominio, como toda la gestualidad. Tengo un artículo, por cierto, que se llama en la gestualidad, tiempo es espacio, no es una metáfora, que ya está oficialmente aceptado, entonces lo voy a citar aquí. Y es precisamente ese el argumento.
No puedes simple y sencillamente decir que es metafórico si no distingues. Y todavía respeto el terreno de la lengua oral y de la lengua escrita en su dimensión codificada, porque creo que la metáfora sí puede existir si se le, incluso como noción ontológica, pero si se le delimita un marco codificado, lineal, componencial. Pero si lo abres a lo enactivo, a lo de una semántica global, a lo intersubjetivo, ya no funciona, porque ya no estás hablando de sistemas que se puedan modelar ni cercanamente, ni en sueños, ni de broma, como sistemas cerrados, como sistemas algorítmicos. La gramática, la sintaxis, las cosas vistas como operaciones de reglas sobre cosas o de restricciones sobre cosas, sí, y funciona bien. ¿Pero por qué? Porque, bueno, más o menos bien. ¿Por qué? Porque el lenguaje en cierta dimensión es bastante codificado, es bastante lógico, racional. Es más, nuestra lógica racional viene de que así funciona en cierto nivel el lenguaje. Pero es solo un nivel. Y diría yo, ni siquiera necesariamente es el más importante para la comunicación humana. Sin duda sí para la lengua escrita y para la ciencia, pero no para la comunicación interactiva. Entonces, bueno, igual, es el problema de la distinción. Igual que dije, para concluir, igual que dije en la presentación de semántica cognitiva, en el fondo, el problema se resuelve muy fácil. Ten una ontología explícita. Si quieres saber qué es ontología, checa mi video en 3 partes sobre eso, o checa toda la serie de teoría y método. Les pido de una vez una disculpa porque hay algunos videos que no les he corregido el audio. Estaba yo pasando por una mudanza y entonces algunos los grabé donde pude, como pude. Poco a poco los iré corrigiendo, los iré pimpeando, pero ahí está. Entonces, si quieres saber qué es ontología, checa esos videos, pero es fundamentalmente hacer explícitas las versiones o los enunciados que caracterizan la respuesta a la pregunta ¿cómo creo que es el objeto de estudio? En esencia, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué es la cognición? ¿Qué es la lengua? Distingo entre lengua y lenguaje. ¿Qué es la interacción comunicativa? La interacción comunicativa es algo más que la lengua, es algo más que el lenguaje. Explícitamente debo tener consciente mis respuestas a esas preguntas, no necesariamente que las tenga escritas en mi artículo, en mi capítulo, en mi libro. Pero si yo las tengo claras se nota. Y a veces sí hace falta mencionarlas, es decir, yo estoy partiendo desde un punto de vista fenomenológico, en el que la lengua es acción y la cognición es lo que se ve, no lo que represento abstractamente en una cosa que llamo cerebro, sino aquí está la cognición. Otro principio fenomenológico, lo que la gente quiere decir es en estricto sentido el efecto de lo que dice. En otras palabras podría decir, la intención de las personas es estrictamente lo que parece ser. Yo observo el lenguaje y si el efecto del comentario de alguien fue me pasaron un salero y la persona lo acepta, pues yo tengo que suponer que la intención de esa persona era que le pasaran un salero, ¿no? En ese sentido es, como digamos, pragmático, fenomenológico. El sentido de la expresión comunicativa de alguien es el efecto fáctico, el efecto de hecho. Entonces, esa sería una ontología fenomenológica del lenguaje. ¿Cuál es la tuya? Si la tuya es la de la teoría de la metáfora conceptual, mi opinión por todo lo que he argumentado aquí es que ya no es vigente. La metáfora ya no puede proponerse como un elemento a nivel ontológico. Se puede proponer, insisto, como una etiqueta, como una ilustración, como una manera didáctica de presentar ciertas cosas, como un proceso en este terreno chiquito, estático, en donde solo voy a hablar de la parte codificada de la lengua, pero vuelvo a lo mismo, haciendo explícito desde mi ontología que no es lo único que hay, que sus fronteras son borrosas y que el lenguaje en su mayor parte no es lógico racional. O si quieres pónganle un 50-50, 50-50, pero tengo que hacer explícito eso. No puedo nada más arrastrar una categoría
a lo largo de todo este viaje de desarrollo teórico que resumí en esta presentación y pretender que siga funcionando. No es así. Esa es una manera facilona, cómoda, casi de tirar la piedra y esconder la mano, taparme los ojos. No escucho que ya no es aplicable. Quiero seguir perteneciendo al club de la metáfora. Me vale, ¿no? Que es lo que, insisto, desgraciadamente han hecho trabajos que no tienen nada de haberse publicado. O sea, hay cosas que se publicaron en 2018, 2019 y eso hacen. No oigo. Voy a utilizar metáfora y la ontología me vale madres, ¿no? Sucede mucho en las ciencias sociales. Ya con esto termino, perdón. Sucede mucho en las ciencias del lenguaje y en la lingüística en particular, de la que yo puedo hablar, y de la antropología también, que la ontología no nos la enseñaron, no nos enseñaron a pensar las teorías, nos enseñaron a obedecer a las teorías, a escoger teorías como si fueran equipos de fútbol y a serles fiel porque sí, porque ya así aprendimos a hacer las cosas y porque así nos enseñó fulanito, el doctor o la doctora super guau, a la que le creo y por eso la sigo. O sea, cero reflexión, cero empoderamiento, cero representación creativa de mi propia visión del mundo. Pura herencia y pura repetición. Bueno, ya. Me callo, los dejo con lo que hay y me comprometo como siempre, déjenme ver si hay algo más. Ya, es gracias. Muchas gracias. Me comprometo como siempre a estar atento a sus comentarios, a extender la presentación en algún tema en particular que les interese. Disculpen a las personas que me comentaron desde el año pasado que hasta ahora escuché sus peticiones. Espero que esta nueva presentación les satisfaga. Seguimos en contacto y si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Espero que les guste. Hasta luego.